En este vídeo vamos a ver cómo sumar y restar polinomios. Antes que nada vamos a recordar lo que es un polinomio. Un polinomio no es más que una expresión de la siguiente forma, que escribimos genéricamente como a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Aquí a sub n hasta a sub 0 son números que pueden ser reales, racionales, enteros, etc. Complejos incluso. Y x es una indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir que la manipularemos algebraicamente. No sabemos lo que es. Podría ser prácticamente cualquier cosa. Nosotros simplemente haremos una manipulación algebraica. De manera que recordemos algunas propiedades algebraicas. Por ejemplo, cuando tengamos 3x al cuadrado por x al cubo, esto será x a la 5, ya que se suman los exponentes. O por ejemplo, cuando tengamos 2x cuadrado más x cuadrado, esto será igual a 3x cuadrado. Estas son las manipulaciones básicas de monomios que tenemos que saber antes de empezar a hacer operaciones con polinomios. Es decir, que cuando multiplicamos polinomios de grado diferente se suman los exponentes y de hecho se multiplican los coeficientes, y que cuando sumamos polinomios solo los podemos sumar si tienen el mismo grado, es decir, el mismo exponente, y al hacerlo lo que tenemos que hacer es sumar los coeficientes. En este caso 2 más 1 da 3. Bien, pues para hacer la suma y la resta de polinomios, lo único que hay que hacer es sumar y restar los monomios del mismo grado. Es decir, que cuando tengamos el polinomio que está formado, recordemos, por una suma de monomios, este monomio, hasta este y hasta el de grado 0, el grado, recordemos que es el exponente, este sería grado n menos 1, así hasta grado 0, este sería grado 1, aunque no esté escrito explícitamente. Bien, pues lo que tendremos que hacer es agrupar estos monomios del mismo grado y sumarlos o restarlos dependiendo del signo que tengan. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos este polinomio y lo queremos sumar a este otro polinomio. Aquí no hace falta paréntesis, pero voy a ponerlos para que quede claro cómo delimitamos los polinomios. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es coger los coeficientes del mismo grado y sumarlos o restarlos dependiendo del signo. Empecemos por los de grado más alto. Aquí tenemos x al cuadrado y aquí 2x al cuadrado. Al sumarlos, el resultado nos queda 3x al cuadrado. Siguiente término será x positiva más una x menos 3x. En este caso, como digo, si no hay nada delante de la x, lo que hay realmente es un 1 multiplicando. Por tanto, tenemos 1 menos 3, nos quedan menos 2x. Por último, tenemos el término independiente, que se llama el término de grado 0, que simplemente son números. Y por tanto, la suma se hace como con números. Menos 1 más 2 nos queda 1. Otra manera de organizar estos cálculos, que a lo mejor os agrada más, es escribirlos como una suma vertical, alineando los términos del mismo grado. Por ejemplo, la idea sería escribir el primer polinomio, x cuadrado más x menos 1, y debajo el segundo, alineando los términos del mismo grado. Es decir, el 2x al cuadrado debajo del x al cuadrado, el menos 3x debajo del más x y el más 2 debajo del menos 1. Si ahora efectuamos esta suma, simplemente hay que ir haciéndola por columnas, es decir, juntando los términos del mismo grado. Tenemos menos 1 más 2 nos queda más 1, más x menos 3x nos queda menos 2x,
y 2x cuadrado más x cuadrado nos queda 3x cuadrado. Y así vemos que hemos obtenido el mismo resultado. Vamos con otro ejemplo más. En este caso queremos sumar el polinomio x al cubo menos 3x más 1, no, menos 1. Esto lo queremos sumar con el polinomio x al cuadrado más 1. En este caso vemos que, por un lado, el primer polinomio no tiene término cuadrático, es decir, no tiene término de grado 2, y el segundo no tiene término de grado 3, mientras que el primero sí. Que no aparezca el término quiere decir que tiene un 0 por coeficiente, que le está multiplicando el 0 delante. Y por tanto, el ejercicio se hará de la misma manera, simplemente considerando que el coeficiente es 0. Es decir, que en este caso tendremos un x al cubo, porque recordemos que si no hay nada delante es un 1, un x al cubo más 0 veces x al cubo, porque aquí no hay nada, por tanto nos quedará x al cubo. Por otro lado tendremos 0 veces x cuadrado, porque aquí no hay nada, más x cuadrado, nos queda una única vez x cuadrado. Luego tendremos menos 3x y, ¿qué ocurre aquí? Que volvemos a no tener un término en x de grado 1, por tanto es un 0, es menos 3 más 0, nos vuelve a quedar menos 3x. Y por último el menos 1 más 1, que nos queda 0, así que ya no lo escribimos. Como hemos hecho antes, podemos organizar este cálculo de forma vertical. En este caso, pero tendremos que tener en cuenta que hay términos que faltan en alguno de los polinomios, de manera que tendremos que dejar el correspondiente espacio, siempre alineando términos que sean del mismo grado. Veamos cómo hacerlo. Si escribimos el primer polinomio, tenemos que escribir x al cubo, dejar el espacio que ocuparía el x al cuadrado, que en este caso es 0, o escribir más 0 por x al cuadrado, como queramos, pero es mejor dejar simplemente el espacio porque ahorramos tiempo. Entonces, abriría el término menos 3x y el menos 1. Y para el segundo polinomio, término x al cubo no tiene, así que dejamos el espacio correspondiente, escribimos el x cuadrado, término en x tampoco tiene, así que dejamos el espacio correspondiente y escribimos el más 1. Si ahora efectuamos la suma de forma vertical como antes, tenemos x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 0, que no hace falta escribirlo. Observemos que en los espacios simplemente lo que hemos hecho es considerarlos como un 0, de manera que x al cubo más 0, x al cubo, de x al cubo y así sucesivamente. Para terminar, vamos a efectuar una resta de unos polinomios un poco más grandes. En este caso serán x a la 5 más 4x a la 4 menos 3x cuadrado más x más 1 menos, este será el primer polinomio, menos el segundo polinomio, que será x a la 5 menos 3x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 3. Nuevamente este cálculo lo podemos hacer término a término, como lo hemos hecho las otras veces, o también de forma vertical. En este caso omitiré ya el método vertical porque es innecesariamente complejo y ocupa demasiado para lo que realmente estamos haciendo, que es un cálculo muy sencillo. Simplemente en realidad el cálculo es agrupar términos. Veamos cómo hacerlo en este caso. Empecemos con el término de x a la 5. Tenemos aquí un término de x a la 5 y otro término aquí de x a la 5. Como se están restando, tenemos x a la 5 menos x a la 5, nos queda 0. Así que desde ya no nos tenemos que preocupar. O, si queremos, para darnos cuenta que no nos hemos olvidado, podemos escribir un 0, como queramos. Luego tenemos el término de 4x a la cuarta. Dado que en el otro polinomio no hay ningún término de x a la cuarta, tenemos 0 y por tanto aquí queda más 4x a la cuarta. Seguimos con el término al cubo, menos 3x, con el término al cuadrado en este caso. Pero antes tenemos que considerar el término al cubo. Aquí no hay término al cubo, así que es 0. Y aquí sí que lo hay, es el menos 3x al cubo. Por tanto, el término sería
Menos 3x al cubo, no, porque hay que tener en cuenta el menos que queda aquí delante. Por tanto es menos 3x al cubo, nos queda más 3x al cubo. Ahora sí podemos continuar con los cuadrados. Estábamos en menos 3x cuadrado y ahora 2x cuadrado, pero con el menos de delante, menos 2x cuadrado, por tanto nos queda menos 5x cuadrado. Ahora tenemos el término lineal, que es x por un lado y 5x por el otro, que con el menos nos queda menos 4x. Y por último el término de grado 0, que son simplemente números, y tenemos 1 más 3, pero con el menos de delante nos queda 1 menos 3, que es menos 2. Y este sería el resultado. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Suscribíos al canal de Sangaku para seguir aprendiendo matemáticas y nos vemos en el próximo vídeo donde veremos cómo hacer el producto de polinomios.